Bendición una vez más, mis hermanos. Qué bueno es estar aquí una vez más. Noto que algunos de los hermanos que estuvieron conectados anoche no están aquí, pero qué bueno que anoche pudieron hacerlo. ¿Cuánto están gozosos de estar en este lugar? ¿Cuánto creen que Dios siempre es bueno? Siempre, más que bueno, dice el hermano Gil. Y así Él es más que bueno. Amén, amén. Sí, así es. En esta tarde, amados hermanos, quisiera hacer una pausa de lo que hemos estado trayendo hasta el domingo pasado. Y quisiera tener algo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Sabemos que estamos celebrando un aniversario de la iglesia. Y quisiera, ¿verdad?, traer una reflexión basada en el ejemplo mismo, en la encarnación, en el ejemplo mismo de quien encarnó esas cuatro palabras a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo le invito a que busquemos en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Todos conocemos ese pasaje. Aquí hay los hermanos que tienen este pasaje como su favorito. Y debe ser nuestro favorito. Le invito a que leamos del versículo 1 al 11. Y los que puedan ponerse de pie, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Porque van a estar mucho tiempo sentados. No estoy bromeando. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por una vez más permitirnos el privilegio de exponer tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que tú hables a los corazones por medio de esta palabra y que nuestras vidas sean edificadas y sean, Dios mío, comprometidas cada día más contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Amados hermanos, este es uno de los pasajes más extraordinarios. Toda la Biblia es extraordinaria.
Pero es uno de los pasajes que nosotros debiéramos tener en nuestros corazones. Y no solamente tenerlo en nuestros corazones, sino memorizárnoslo cada día cuando nos levantemos y Dios nos permita abrir nuestros ojos. El apóstol Pablo en este pasaje nos muestra ese misterio, el cual muchos de los hombres hemos tratado de explicar, y realmente es difícil explicarlo con palabras humanas, porque cuando tratamos de explicar esto podemos errar. Pero vemos aquí la figura que el apóstol Pablo nos presenta de esa obra, de esa obra de Cristo. Y yo me quiero concentrar en el versículo 6 en adelante. Es importante que entendamos que Jesús es Dios. El apóstol Pablo usa cuidadosamente la palabra griega morfe con el participio presente para indicar que la naturaleza de Cristo, que la naturaleza que Cristo posee continuamente es la naturaleza de Dios. Jesús no solamente contiene el carácter de Dios, sino la esencia de Dios, y por lo cual entonces es Dios mismo. Esta palabra expresa ese misterio que el hombre no quiere, se le hace difícil entender, que Jesús es Dios. Porque todo el mundo cree en el Padre, todo el mundo cree en el Espíritu Santo, pero el problema es cuando se llega a Jesús. Muchos piensan que Jesús es un ángel, una criatura, que Jesús es un ser creado, que Jesús se convirtió en tres personalidades en una. Amados hermanos, Jesús es Dios. Jesús, amados hermanos, tiene los mismos atributos que Dios. Jesús es lo mismo que Dios era, es Jesús. Lo mismo que Dios posee el Padre, lo posee Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Es la misma naturaleza de Dios, la misma esencia. Y dice aquí que Él, siendo en forma de Dios, nos estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, amados hermanos. Lo que está diciendo aquí Jesús no es que tomó algo que no era de Él, es que Jesús no tomó en cuenta el poder compartir la naturaleza de Dios con los humanos. No era algo que Jesús tenía que tomar porque lo podía perder. No, lo que está diciendo que Él no estimó, o sea, no tuvo por mal el compartir esa naturaleza de Dios. No es que Él la tomó después, sino que Él siempre la ha tenido. Él siempre ha tenido esa naturaleza porque Él es Dios. Acuérdense que el apóstol Juan, cuando escribe en su evangelio, el primer capítulo, ¿cómo empieza el evangelio de Juan? El versículo 1. En el principio, y el verbo es Dios. O sea, y como dice Juan, Él tomó, ¿verdad? Vimos Jesús vino y se encarnó y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. El versículo 7, aquí este versículo, amados hermanos, hay muchas personas que no entienden lo que cree esta palabra. Y a veces piensan que es que Jesús se vació de Dios, que Jesús se vació de su divinidad. No, eso no es lo que cree este versículo, porque lo que el apóstol Pablo está tratando de decir no es que Jesús se despojó de su naturaleza divina, se despojó de sus atributos, sino que Jesús se vistió de humanidad. Eso es lo que está diciendo, no es que ya Jesús se vació, sino entonces como Jesús usa su atributo de omnisciencia cuando sabía lo que las personas estaban pensando, cuando le decía a los fariseos, ¿por qué pensáis así? Cuando le decía a Natanael, yo te vi cuando estaba abajo de la higuera. O sea, Jesús no se vació de sus atributos, sino que Él no usó sus atributos en totalidad y cogió la humanidad, se vistió de humanidad. Es como nosotros tenemos la carne del cuerpo, pero nos ponemos ropa.
Entonces eso fue lo que Jesús hizo. Jesús, Dios, o sea, tomó la forma, la vestimenta humana para poder compartir con nosotros lo que Él tenía. Se despojó a sí mismo. Esta frase, amados hermanos, no es que Jesús dejó a un lado su naturaleza, sino que al contrario se vistió de humanidad. Amados hermanos, cuando vemos lo que Jesús hizo, dice que siendo en forma de Dios, hecho se hizo semejante a los hombres. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Y no solamente eso, sino que Jesús estando, y yo quiero que usted a través de lo que está hablando vaya captando la palabra que al final voy a atar. No solamente Jesús tomó forma de hombre, sino que Jesús se humilló, o sea, se hizo lo más bajo en la clase social, se hizo un siervo, o sea, el Señor se hizo lo opuesto, que es que siervo, esclavo, se hizo esclavo. Eso es lo que quiere decir la palabra siervo, esclavo. Y es curioso cuando decimos, yo soy siervo de Jesús, sierva de Jesucristo, pero sabemos en realidad lo que significa ser siervo. Un siervo es un esclavo, y un esclavo no manda, no tiene palabra. El esclavo solo obedece. El esclavo no le dice al amo lo que tiene que hacer, el amo le dice al esclavo lo que tiene que hacer. Y el siervo tiene que estar sometido al amo y tiene que estar dispuesto a hacer lo que el amo le pida, porque él es el amo. Y eso es lo que significa esa relación de Señor a siervo. Jesús es el amo, pero aquí Jesús se hizo un siervo. Se humilló no solamente siendo ser humano, sino que aparte de ser humano, bajó a la categoría más baja de la clase social. Un esclavo, se hizo un esclavo, se hizo un servidor, se hizo un siervo. ¿Por qué? Por nosotros. Ahora bien, escuche lo que dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, como hemos venido hablando, y todos sabemos que la crucifixión era como la muerte, la pena de muerte, la condena que estaba reservada para los esclavos y para los criminales más viles. Los romanos no crucificaban a sus ciudadanos. Los romanos, amados hermanos, preservaban este tipo de muerte para los criminales más horrendos. Y Jesús, amado hermano, se hizo siervo, se bajó hasta la muerte, pero lo hizo voluntariamente, como quien quiere obedecer a alguien, porque él se hizo siervo. Y vemos a Jesús como siervo, obedeciendo totalmente a alguien, a quien, al Padre. Está obedeciendo, lo hizo voluntariamente para que al cargar él se pusiera, se pasara a él los pecados nuestros, entonces él pasara en nosotros la justicia de Dios. Amados hermanos, esta muerte era tan horrenda que los mismos judíos dicen que el morir en un madero, morir en una cruz, es una maldición. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló a los Colosenses, dice que Jesús se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Porque lo dice, maldito es el que muere en un madero. Y Jesús lo hizo voluntariamente, por amor, por obediencia al Padre, por obediencia al plan de redención de Dios. Porque Dios mismo tuvo que bajar al mundo, tuvo que venir y serse como nosotros, porque no hay ninguna persona que pueda salvarse a sí mismo. No hay nadie, no es nada que usted pueda hacer ni comprar, porque la salvación no se compra, ni se hereda, ni se gana por los méritos humanos. Dios mismo tuvo que bajar del cielo, hacerse como nosotros, pagar nuestra culpa, sentir lo mismo que nosotros sentimos. O sea, Jesús sintió lo mismo que usted como humano y yo sentimos. Jesús lloró, Jesús sintió hambre, Jesús se cansó, Jesús se entristeció, a Jesús lo traicionaron, Jesús sufrió traición.
Entonces vemos que Él tuvo todos los rasgos, siendo totalmente Dios, también fue totalmente hombre y experimentó todo lo que nosotros como humanos experimentamos, porque Jesús no podía morir en la cruz como Dios, tenía que ser como hombre, porque entonces no tenía sentido. Él, amados hermanos, sufrió esa horrenda muerte. Esa horrenda muerte. Entonces, ¿qué le ganó a Jesús el obedecer el plan de Dios? ¿Qué le ganó a Jesús el ser obediente, el rebajarse a la condición de esclavo, el rebajarse y estar dispuesto a morir una muerte horrenda? ¿Qué le ganó eso a Jesús? Lo que dice los versículos siguientes: por cuanto Él fue obediente, entonces Dios le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él fue obediente. Ahora aquí viene lo que quiero compartir con ustedes. En este pasaje, estos versículos del 6 al 10, vemos 4 cosas. Y como decimos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Todos queremos ser como Jesús, ¿verdad? Y debemos ser como Jesús, porque el Padre dice que debemos ser como el Hijo, o sea, ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo. Ese es nuestro objetivo, el ser igual a Jesús, llegar a ser como Jesús. Y todos queremos ser como Jesús. Ahora bien, muchas personas quieren ser como Jesús en sus atributos de poder. Poder para ir a los hospitales y sanar a todos los enfermos. Poder para ir a los cementerios y revivir todos los muertos. Poder para esto, pero cuando habla de que nosotros tenemos que ser como Jesús, más que en su cualidad de poder, es en su carácter. En su carácter. ¿Y qué vemos aquí? Jesús en la encarnación, no solamente Jesús es la imagen del Dios invisible, Jesús no solamente es Dios encarnado, sino que en Jesús está encarnada 4 cosas que quiero hablar con ustedes hoy. La obediencia. La obediencia. La obediencia, amados hermanos, es algo que nosotros debemos no solamente tenerla como un concepto de teoría en la cabeza, sino es un diario vivir, ponerlo en la práctica. Cuando usted, amados hermanos, quiere ser obediente a Dios, quiere ser obediente a la palabra de Dios, usted se va a poner en riesgo de perder cosas, perder relaciones, perder amistades, perder promoción de trabajo, porque como usted quiere obedecer la palabra de Dios, usted no va a aceptar una posición o un trabajo que a usted lo ponga a comprometer los principios y la palabra de Dios. La obediencia cuesta. La obediencia nos va a costar muchas cosas. La obediencia a Dios nos va a costar pérdida de relaciones, pérdida de trabajo, pérdida aún de familiares. Pero cuando usted ha sido transformado por el poder de Dios, ya usted entiende que usted es una nueva criatura y ya usted no puede participar en las obras infructuosas de la carne. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber separación. Pero eso conlleva la obediencia. Cuando usted verdaderamente decide obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios, está en riesgo de perder. Pero va a perder, pero va a ganar la vida eterna. Porque el que pierde su vida, dice, la va a ganar. El que gana su vida la perderá. Entonces, nosotros realmente queremos ser como Jesús. Lo primero que debemos aprender es ser obediente. A ser obediente, obediente a la palabra de Dios. Obediente a Dios. Debemos nosotros de ser obedientes, cueste lo que cueste. Jesús en la humanidad sabía lo que le esperaba, pero Él como quería obedecer al Padre, Él llegó hasta la cruz por usted y por mí, por la obediencia de Jesús. Hoy nosotros podemos decir que somos salvos. Entonces, por la obediencia que nosotros mostremos a Dios y a su palabra, entonces otros podrán decir que son salvos. Porque cuando obedecemos a Dios, vamos a hacer la obra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer.
Vamos a compartir, vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea para que otras vidas también alcancen lo que nosotros hemos alcanzado. No solamente nosotros tenemos que ser obedientes como Jesús, sino que debemos estar dispuestos a humillarnos. Algo que le cuesta al ser humano. Porque por naturaleza somos arrogantes, somos orgullosos. Y fíjense que Jesús no le importó, amados hermanos, sufrir la humillación en la cruz. No solamente Jesús, amado hermano, fue torturado, fue golpeado. A veces tenemos una idea muy equivocada de Jesús en la cruz. Porque eso nos ha enseñado el cine y la televisión. Un Jesús maquillado en una cruz, con un lienzo por el... Hermano, Jesús fue el escorio, fue la humillación más grande, que Jesús en la cruz estaba totalmente desnudo, golpeado, torturado, lacerado. Fue el hazme reír de ese momento, donde aún los religiosos se burlaban de él. Se humilló, aceptó toda esa humillación. ¿Por qué? Por cumplir el plan de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a rebajarnos para que otros alcancen salvación? ¿Estamos nosotros dispuestos a rebajarnos, a pedir perdón para tener paz y armonía con las demás personas? ¿Estamos nosotros dispuestos a humillarnos, a que nos digan cuantas cosas nos digan porque estamos hablando de Jesús, a que en los trabajos se burlen de nosotros, a que en el vecindario se burlen de nosotros? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser humillados por la causa de Cristo? ¿Estamos nosotros dispuestos a conservar nuestra postura del dominio propio cuando la gente se esté burlando de nosotros porque somos aleluya? Porque somos seguidores de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar a un lado nuestro orgullo humano para rebajarnos ante los demás y ser como ellos y poder tener la valentía, el valor de decir cuando hemos errado, pedir perdón al hermano o a la hermana? Jesús se humilló, hermano. No solamente fue obediente, obedeciendo totalmente todo lo que se había escrito de él, como dice él en Lucas capítulo 24, versículo 42 en adelante, porque así estaba escrito, que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, fuera crucificado y resucitara al tercer día, para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Estamos nosotros dispuestos? Queremos ser como Jesús, pero todavía el orgullo lo tenemos. Queremos ser como Jesús, pero todavía el orgullo humano no nos permite bajarnos a la condición de los demás. No nos permite bajarnos a aquel que está provedundo, aquel que está andrajoso, aquel que está sediento, necesitado, porque nosotros somos diferentes. ¿Estamos nosotros dispuestos a llegar a lo más bajo para alcanzar al que está allí necesitado de Cristo? ¿Estamos nosotros dispuestos a levantarnos la manga de nuestra camisa, ir a ayudar a alguien que está en necesidad? ¿Estamos nosotros dispuestos a humillarnos para agradar a Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a que los trabajos se nos haga burla? ¿O estamos nosotros cediendo ante la presión de los compañeros y haciendo las cosas que no debemos hacer? ¿Estamos nosotros con los vecinos, con los amigos, con las amistades, haciendo las cosas porque no queremos ser humillados por ellos, pero mientras no queremos ser humillados por ellos, estamos desobedeciendo a Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos? No solamente Jesús es el máximo ejemplo de la obediencia, sino que también es el máximo ejemplo de la humildad. No solamente es el máximo ejemplo de la humildad, sino que es el máximo ejemplo del sacrificio. Y esta es una palabra que el mundo cristiano, mucha gente no le gusta. No, porque Dios no quiere sacrificio. Y sacan esa palabra de contexto. Lo que Dios está hablando, aquel sacrificio que daban los religiosos, que lo hacían por hacerlo mecánicamente, no tenían
nada por sí mismo y todo era mecánico y le daban a Dios lo que sea. A eso que se está refiriendo ese pasaje cuando dice Dios no quiere sacrificio. Pero amados hermanos, Jesús se sacrificó. Jesús se sacrificó. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Un sacrificio. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Un sacrificio. Ese sacrificio. Se sacrificó. Anduvo 3 años y medio, dice, ¿verdad? Teniendo compasión de la gente, sanando a los enfermos, predicando el reino de Dios. Se sacrificó. Amado hermano, ¿qué implica eso? Sacrificio para nosotros. Si verdaderamente usted quiere ser como Jesús, eso conlleva sacrificio, sacrificar su comodidad, sacrificar su descanso, sacrificar su tiempo, sacrificar sus recursos, sacrificar todo por amor a Cristo. Jesús lo hizo, Él es el ejemplo del sacrificio. Amado hermano, cuando nosotros queremos obedecer al Señor, vamos a tener que sacrificar nuestro pasatiempo muchas veces, vamos a tener que sacrificar lo que a nosotros nos gusta, vamos a tener que sacrificar nuestro deseo, nuestra agenda, porque queremos ser obedientes a Dios y queremos ser como Jesús. Pero hoy día a nadie le gusta sacrificarse. Es una palabra que el cristiano la mira como la cruz del diablo. No queremos. No. Yo amo al Señor. Yo amo al Señor. Yo le sirvo a Dios a mi manera. Y bueno, el Señor conoce mi corazón. Porque esa es la palabrita más usada entre nosotros los cristianos. El Señor conoce mi corazón. Claro que lo conoce, que no te quiere sacrificar, que no quiere ser obediente, que no quiere someterte, que no quiere dar tu vida por Él. Claro que Él conoce tu corazón, pero no cubrimos tras ese velo para decir, no, yo amo al Señor. El Señor conoce mi corazón. Yo cuando pueda lo haga. Si Jesús hubiese obrado de esa manera, ¿usted cree que Jesús hubiese llegado a la cruz? Si Jesús hubiese tomado la actitud nuestra, ¿usted cree que Jesús hubiese llegado a la cruz? Si Jesús hubiese dicho, mira, eso cuesta, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Y más peor Jesús, cuando dice que llora en Getsemaní, que su sudor era como gota de sangre. Jesús, hermano, no estaba llorando, Jesús no estaba así por los clavos. Jesús no estaba llorando por los latigazos que le iban a dar. ¿Sabe lo que Jesús era lo que le hacía sentirse así? Que momentáneamente la segunda persona de la Trinidad iba a ser separada de la primera persona de la Trinidad. Porque por eso Jesús cuando está en la cruz dice, Elí, Sabatama, mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el momento que Jesús carga el pecado del mundo sobre sí mismo, el Padre le da la espalda. Y eso, Jesús estuvo dispuesto a sacrificar esa comunión íntima con el Padre para que usted y yo recibiésemos salvación y vida eterna. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar por Jesús? A veces nos hace difícil hasta sacrificar 2 horas un día por Jesús. A veces nos hace difícil un día servir, hacer algo, porque no queremos compromiso. Amados hermanos, aquí otra palabra. Jesús estuvo comprometido con el plan redentor de Dios para la humanidad. Ya le hablé de obediencia, le hablé de sacrificio, le hablé de humillación, le hablé de compromiso. Jesús estuvo comprometido totalmente con el plan redentor de Dios. Y no solamente eso, amados hermanos, en este pasaje también vemos otra cosa. Aparte de la obediencia, de la humillación, del sacrificio, del compromiso, aquí vemos servicio. Servicio. Jesús vino al mundo a servir al mundo. Jesús vino a servir, no a ser servido. Jesús en este pasaje está sirviendo a la humanidad como fuente de salvación. Jesús está sirviendo y Jesús nos manda a nosotros también. Si queremos ser como Jesús, tenemos que servir también. Tenemos que servir.
Si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que ser obedientes, tenemos que estar dispuestos a humillarnos, tenemos que estar dispuestos a tener compromiso, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Amados hermanos, muchas veces cuando usted verdaderamente quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios, usted muchas veces, porque se lo digo por experiencia, usted hasta su propia familia va a sacrificar. Va a sacrificarlo todo por amor a Cristo. Cuando tenga que sacrificar, estamos nosotros dispuestos no solamente a sacrificar nuestro tiempo, nuestras comunidades, nuestro descanso, estamos también nosotros dispuestos si nos tocara morir por Cristo. Creo que no, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todavía no estamos dispuestos a morir al yo cada día. Morir al yo. Morir al yo. Morir a mis deseos. Morir a mis agendas. Morir a mis planes. Morir a mi orgullo. Morir a mi arrogancia. Morir a mi vagancia. Morir. ¿Estamos nosotros dispuestos realmente a ser como Jesús? Le estoy presentando una figura de Jesús, amados hermanos. Si nosotros decimos que queremos ser como Jesús, lo primero que tenemos que aprender es a ser obediente. Después estar dispuesto a humillarnos. Después estar dispuesto a sacrificarnos. Amado, el servir a Cristo cuesta. El querer ser como Jesús cuesta. La salvación es gratuita. La salvación no vale nada. Pero servir a Jesús y ser como Jesús, como Dios nos manda en su palabra, hay un costo. Y ese costo es la obediencia. Ese costo es el sacrificio. Ese costo es estar dispuesto a humillarse. Ese costo es estar comprometido. Comprometido. Usted piensa que si hoy nosotros estamos celebrando un aniversario más, es simplemente ha sido por así. No, han sido muchos años de sacrificio, han sido muchos años de dolor, han sido muchos años de sufrimiento, han sido muchos años de amargura, han sido muchos años de llanto, han sido muchos años que a muchos de nosotros nos ha costado lo que usted no se imagina. Pero lo hacemos porque y hemos estado dispuestos a pasar y pasamos todas esas cosas por amor a Cristo. Amados hermanos, nosotros la tenemos muy fácil. Usted sabía que los hermanos en los países musulmanes, por eso dice ahorita usted del sacrificio y de la obediencia. Cuando usted quiere obedecer a Dios hasta su propia familia, lo entrega para ser ejecutado, lo entrega para ser hecho preso. Cuando un musulmán se convierte a Cristo, amados hermanos, la familia lo deshereda, la misma familia busca para que esa persona lo maten. En los países donde el cristianismo es perseguido, esas personas sí saben lo que es sacrificio, sí saben lo que es obediencia, sacrificar su libertad de moverse, sacrificar su familia porque son aislados, son menospreciados, son desheredados y pierden hasta el más íntimo vínculo con su familia, pero están dispuestos a hacerlo porque entienden que para agradar a Dios hay que estar dispuesto a hacer lo que sea. ¿Estamos nosotros dispuestos? Servicio, amados hermanos. Jesús es el ejemplo máximo del servicio. Hoy día muchos de nosotros queremos lo que llamamos la experiencia del Starbucks Café. El Starbucks Café, ¿sabe? ¿Cuánto le gusta el Starbucks Café? A mí no me gusta el Dunkin' Donuts. No estoy haciendo promoción a ninguno, pero porque usted sabe que a la gente le gusta, es muy cool. Está con un Starbucks Café Cup, ¿no? Eso es muy cool. Entonces la gente quiere esa adrenalina que le sube el Starbucks Café. La gente quiere también los domingos. No digo aquí, esto no pasa aquí, esto pasa en Brooklyn, Nueva York. El Starbucks Café Experience. Yo vengo, dame mi high, motívame, dame un booster por una semana que me llegue hasta el miércoles. Yo doy mi propina, yo pongo mi propina aquí
y yo me voy y a mí no me habla más nada hasta el próximo domingo. Es el cristianismo que mucha gente vive aquí en Estados Unidos. Amados hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta anoche. ¿Cuántos estuvieron conectados anoche? Levanten su mano si estuvo conectado anoche. Usted sabía, usted vio que en una casa habían varios hermanos juntos. Esos hermanos les tomó hasta media hora llegar a tener estaban en esa casa. Media hora. Media hora. Muchos de ellos usted vio que se tenían que volver a reconectar porque no tienen un internet como usted y yo tenemos. Están apasionados por el Señor. Y eso, amados hermanos, cuando usted verdaderamente está apasionado por el Señor, usted está dispuesto a servir. No porque sea una obligación, sino porque es un privilegio. Es un privilegio. Usted se imagina que entre tantos billones de gente en el mundo, Dios a usted le da el privilegio de hacer algo para Él. Es un privilegio. Yo me recuerdo unos años atrás, en otro lugar que yo pastoreaba, tenía muchos hermanos de Guatemala. Y estos hermanos, cuando usted le decía, hermano, el próximo domingo usted le toca, qué sé yo, se ve en la puerta o lee una palabra de la Biblia. Hermano, ¿sabe cómo yo decía? Yo no decía, tengo una participación. Tengo un privilegio. Tengo un privilegio, porque es un privilegio hacer algo para Dios. Es un privilegio que Dios a usted le dé la oportunidad de hacer algo para Él. Pero a veces lo tomamos como una obligación y por eso no lo vemos como un privilegio. Si lo viéramos como un privilegio, estaríamos apasionados, gozosos y contentos cuando tenemos que hacer algo para el Señor. Servir. Servir a Dios no es venir y sentarse ahí, amados hermanos, cada domingo. No es ponerse en Zoom cada miércoles. Servir al Señor, hacer algo dentro de su obra. Hacer una labor, una función. Eso se llama servir. Es un discípulo de Cristo y lo muestra viniendo aquí, congregándose, estudiando. Pero usted muestra servicio, es haciendo algo. Trabajando. Hay personas que en mi correo siempre hay personas que dicen, mira, no, yo me gusta ir a la iglesia, me gusta como la alabanza, me gusta la predicación, pero no, yo no quiero compromiso con nada. No quiero compromiso con nada. Qué tristeza. Para mí, una persona que se expresa de esa manera, todavía no ha entendido el valor y el costo de la salvación. No lo ha entendido. No ha entendido el costo de la salvación. Porque cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, va a salir de nosotros voluntariamente un anhelo, un deseo ardiente de poner nuestra vida en la mano del Señor para su servicio. Porque usted entiende, no porque usted esté pagando, porque nosotros no pagamos al Señor la salvación por servirle en su obra, no, nosotros estamos haciendo como, es un privilegio, amados hermanos. ¿Cuáles son las palabras que hablamos hoy día? Vamos a ver si están poniendo atención. ¿Cuáles son las palabras que hablamos hoy? Compromiso y servicio. Eso está pasando. Aquí nos está mostrando a través, el apóstol Pablo a través de la vida de Jesús esas cosas. Jesús fue obediente. Jesús se humilló. Jesús estuvo comprometido. Jesús se sacrificó y Jesús sirvió. Ahora, una vez más, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Vaya y haga esto. Vaya y haga esto. Vaya y haga esto. Obedezca, aunque le cueste.
aunque le cueste relaciones, aunque le cueste perder relaciones con amistades, con vecinos, aunque les cueste perder relaciones con familiares. Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. ¿Quiere decir que Jesús está diciendo que debemos de aborrecer a nuestros familiares? En ninguna manera. Jesús lo que está diciendo es que Él tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Y todo lo que tenga la atención nuestra antes que Jesús es un ídolo. Eso que idolatría es poner la atención que le corresponde a Jesús hacia otras cosas. Eso es idolatría. Amados hermanos, si nosotros queremos ser como Jesús, y si queremos seguir adelante como iglesia, oiga bien, como iglesia, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero si también queremos seguir en adelante como congregación, tenemos que ser obedientes. Obediente a la palabra de Dios. No comprometer. Tenemos que ser íntegros. No podemos comprometer ni el mensaje de Dios, ni su palabra, ni la vida a la cual nosotros estamos llamados a vivir. Si queremos agradar a Dios, tenemos que estar dispuestos a perder cosas. A perder cosas. Si usted le pregunta a todos los grandes hombres, ¿verdad?, que han pasado por la faz de la tierra, hablando de hombres que han sido hombres fuertes en el Evangelio, todos le van a decir, todos tienen algo que decirle a usted de algo que tuvieron que perder y dejar por causa de Cristo. Un ejemplo más reciente, usted piensa que la vida de Billy Graham, ¿verdad?, un hombre que llenó ese estadio, viajó casi todo el planeta, Billy Graham. ¿Usted cree que esos años de viaje, como él mismo dice en su reflexión antes de morir, casi todo el tiempo viajando, no tuvo tiempo, ¿verdad?, de estar ahí compartiendo con su familia, no tuvo tiempo de jugar con sus hijos, no tuvo tiempo de hacer nada de eso, pero ¿sabe cuántas vidas llegaron a los pies del Cristo a través de este hombre? Por su sacrificio, otros llegaron a Cristo. ¿Cuántos llegarán a Cristo por nuestro sacrificio? Vamos a estar de pie. ¿Cuántos llegarán a Cristo por nuestro sacrificio? ¿Cuántos llegarán a Cristo por ver nuestra obediencia, nuestra integridad? ¿Cuántos llegarán a Cristo por ver nuestro compromiso? Todos queremos bendición sin compromiso. Todos queremos el cielo sin la cruz. Todos queremos la gloria sin el sufrimiento. Todos queremos el reconocimiento sin la humillación. Y sabe, de la misma manera que el ser obediente, el estar dispuesto a humillarse, el estar comprometido, el sacrificarse y el servir, le ganó a Cristo su exaltación. ¿Sabe que nos va a ganar a nosotros eso? El ser obediente y ser como Cristo. Que aquel día el Señor diga, entra al gozo de tu Señor. Hay una corona preparada para todo aquel que ha creído. Y ese es nuestro galardón. Por eso vivimos, por eso nos sacrificamos, por eso obedecemos, por eso estamos dispuestos a humillarnos y por eso servimos. No para ser visto de la gente, no para ser reconocido por nadie, sino porque un día queremos oír esa palabra del Señor diciendo que fuimos fieles en lo que Él ha puesto en nuestras manos.
victoria en Jesús. Hagámosle honor al nombre que llevamos. Mire, victoria en Jesús. Victoria en Jesús. Queremos y debemos buscar ser más cada día como Jesús. Y cuando nosotros nos humillemos, obedezcamos, llegamos a lo que Jesús hizo aquí, entonces se va a cumplir en nosotros los versículos anteriores a eso. Fíjese cómo el apóstol Pablo empieza ese capítulo. Primero hablando de cómo debe ser la relación entre los hermanos, entonces pues habla del sacrificio de Cristo, habla de esa encarnación de Cristo. Entonces, es como al revés, ¿no? Empieza de atrás para adelante, porque cuando nosotros hacemos lo que Cristo hizo, entonces lo demás se va a cumplir. Vamos a amarnos los unos a los otros, vamos a hacer las cosas sin contienda, no va a haber divisiones, no nos vamos a creer más que los demás, sino que vamos a tener a los demás como mayor a nosotros. Ese es el resultado de la obediencia, hermano. Y seamos obedientes. Padre, te damos gracias en esta tarde por este día que nos has regalado, Señor. Damos gracias por un año más que tú nos has permitido, Señor, permanecer. Porque entendemos que tú cuidas de tu iglesia. Tal como tú dices, está plasmado en Mateo capítulo 16, que ni la puerta del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Damos gracias por todo este tiempo que hemos permanecido, Señor, en medio de pruebas, tribulaciones, en medio de todo lo que hemos pasado, Señor. Pero aquí estamos, no por nuestra fuerza, no por nuestros méritos, sino por la fuerza y los méritos de Cristo Jesús. Doy gracias por cada hermano que está aquí presente. Doy gracias, Señor, por cada hermano que no está aquí. Tú conoces la razón que no están. Te doy gracias, Señor, por cada persona que ha pasado por este lugar a través de los tiempos. Sabiendo, Señor, que hemos predicado tu palabra, no hemos comprometido el mensaje y mantendremos siempre, pero que siempre, predicando la palabra del Señor, predicando tu palabra y que tu palabra siga redarguyendo a las vidas, edificando y sanando. Te doy gracias, Señor, porque en este día podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por tu fortaleza. Gracias por el Espíritu Santo que nos has guiado, nos has llevado, nos has fortalecido. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día ser más como Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a tu palabra. Ser obediente, Señor, a ti. Ayúdanos, Padre amado, a comprometernos cada día más contigo, Señor. A estar dispuesto a sacrificar, sea lo que sea, por amor a ti, mi Dios. Porque cuando te amamos, estaremos dispuestos a sacrificar cualquier cosa que haya que ser sacrificada, ponerla a un lado para servirte a ti, para hacer lo que a ti te place. Pon en nosotros corazones de siervos, verdaderos siervos. No que seamos orgullosos cuando decimos soy siervo de Jesús, sino que lo demostremos con nuestra vida. No de palabras, sino que lo demostremos con nuestra vida, Señor. Y así podremos decir que somos como Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento un momentito, hermano?